Bueno, agradezco mucho la invitación, la visita a La Tera era un viaje pendiente y la verdad es que es un honor llegar acá a conocer este lugar en este contexto, en esta ocasión de la presentación de este segundo libro de Daniela. Así que bueno, estoy muy contenta del día que nos tocó, que no es mucho calor, que dejó de llover. Mi mamá me decía ayer, siempre que querés ir a la Roque llueve, y hay algo con la lluvia, me parece que tiene que ver con los eventos que se organizan acá. Pero bueno, aprovecho para felicitar también por toda la labor que llevan adelante, Daniela en particular con su trabajo de investigación y toda la biblioteca y bueno, la comunidad y el municipio de La Roque. Bueno, luego de estos agradecimientos, yo voy a referirme brevemente a, muchos ya dijo, Silvita, a referirme brevemente a este libro, Invitados a las Crónicas de María Esther de Miguel, y a esta faceta que también se inaugura con este libro de Daniela de compiladora y de prologuista, ¿no? Que es una variante respecto del primer libro, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante comentar la primera parte de Invitados a las Crónicas, que es justamente el prólogo, ¿no? Porque la obra se organiza en el prólogo, a cargo de Daniela, las crónicas, la antología de crónicas propiamente dicha, y las apostillas a Invitados al Paraíso de María Esther de Miguel. Pero me parece interesante comentar algo respecto del prólogo porque es un género en sí mismo y una parte, un paratexto de los libros que a veces uno, ansioso por ir al meollo de la cuestión, pasa por alto, y más si es un poco largo, ¿no? Pero me parece muy valioso el aporte que Daniela hace en este prólogo, porque no solamente contextualiza y se refiere a algunos aspectos de la vida de María Esther, a las circunstancias que la transforman a ella en cronista del diario La Nación, del cronista comercial, que eso también muy interesante, digamos, lo anecdótico de la situación, ¿no? Que me imagino contada por María Esther con una gracia y esa picardía tan característica de ella, sino que también nos introduce en el género crónica o columna periodística, ¿no? A sus rasgos más característicos, y también a la diversidad de temas que aborda la autora desde esta faceta vinculada a la escritura no ficcional, ¿no? Y también algunos rasgos vinculados con su estilo, con el estilo de su escritura, que como bien dijeron antes, tiene que ver con tocar temas de actualidad, pero desde una mirada descontracturada, pícara, irónica, ¿no? Hay dejos de reflexión, de crítica, de interpelación a los interlocutores, a los lectores, que la verdad se destaca, ¿no? Entonces me parece que vale la pena y merece ese análisis crítico que hace Daniela y que da unas pautas, unas claves de lectura que nos permiten adentrarnos en otra faceta de esta escritora tan reconocida por sus novelas y por su obra narrativa, ¿no? De ficción. Me parece también muy significativo el momento en que este libro sale a la luz, porque el género crónica en los últimos años, en las últimas décadas, se ha puesto de moda, como diría María Moreno en un escrito en 2005, se volvió a poner de moda la crónica, ¿no? Este género dentro de la narrativa, de las literaturas, de las escrituras del yo, ¿no? Que salen un poco de la ficción, pero que son un híbrido entre el periodismo y la literatura, ¿no? Así como el ensayo. Y bien, estas crónicas que escribe María Esther de Miguel tienen lugar, digamos, en la década del 80, ¿no? Me pongo a pensar si no habré escrito algunas estando acá, en este lugar tan inspirador, pero digamos, me parece que tiene un valor particular porque por un lado, Daniela, te introducís en esta corriente de rescate de los lectores apasionados que se dedican a un trabajo minucioso de investigación, a reunir papeles dispersos, ¿sí? Y les dan como
la forma del libro y los rescatan, digamos, del olvido y de la oscuridad, ¿no? Pero también con esa acción se inscribe también en esta corriente de la crónica de las últimas décadas, que ya tiene por autores a escritores que se dedican a escribir libros de crónicas, ¿no? Más allá de que hayan sido publicadas en otros lugares, hoy, si uno quiere, puede ponerse a escribir crónicas y editarlas y publicarlas en formato libro desde el vamos, ¿no? Entonces, entra en ese sistema literario que me parece que, si bien nunca va a superar a la novela, ¿no? Como género, pero que tiene una vigencia y una contemporaneidad destacable, ¿no? En el sentido de que no solamente hay quienes escriben crónicas, sino que hay cursos, hay talleres, hay concursos de crónicas, y me parece que rescatarlo de esa época, porque como decía Silvita, tiene mucho que nos permite leer una época, ¿no? Pero también tiene mucha vigencia, las temáticas y las problemáticas que atraviesan las crónicas de María Esther de Miguel se pueden leer desde el presente, porque hay cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia que siguen más o menos igual que entonces. Entonces, bueno, me parece que no es menor que en este momento haya salido a la luz este libro. Voy a saltear un poco la parte central, digamos, del libro, que son las crónicas, para pasar a hacer un comentario a propósito de las apostillas, porque, bueno, son las apostillas a Invitados al Paraíso de María Esther de Miguel, ¿no? Y eso delata, debo decir, la obstinación, la obsesión y el apasionamiento de Daniela por algo que también me parece un acto de generosidad, que es todo lo que ella ha encontrado en relación con esta escritora tan cara a los larroquenses, el interés por ponerlo a disposición del público de lectores, de los lectores que ya tenía y de los lectores nuevos, ¿no? Porque en realidad es eso, digamos, cuando ella termina su proceso de investigación, cuando sale a la luz Invitados al Paraíso, se sigue encontrando con testimonios, con personas vinculadas al entorno, con otros documentos, porque digamos acá tenemos desde entrevistas a quien ha sido el maestro mayor de obras, ¿no? Que ha diseñado esta casa, testimonios y escritos relacionados con quien fuera el esposo de María Esther, amistades de ella, y también un escrito muy interesante de ella, que es Roma, Ungaretti y la poesía, que tiene que ver con un viaje que ella hace a Italia, becada, para estudiar literatura italiana. Entonces, bueno, más allá de las crónicas, seguimos encontrando la voz de María Esther en estas apostillas. Y respecto de las crónicas, bueno, como bien dice Daniela en el prólogo, perdón, lo describe como, bueno, un género que soporta una amplitud de temáticas, ¿no? Y no voy a intentar entonces hacer una síntesis de cuáles son los temas que ella trata. O sea, esa es la invitación para los lectores, ¿no? Pero pensaba en esto de que la diversidad justamente es otro rasgo característico, porque hay que sostener la escritura semanal, ¿no? Estas crónicas aparecieron durante varios años, todos los viernes. Debían tener una cuota de novedad para mantener el interés de los lectores que las seguían, ¿no? En los medios periodísticos, ¿no? Entonces acá van a encontrar una gran diversidad de temas. Por supuesto que como escritora y reconocida, muchas de las crónicas están inspiradas en su quehacer literario, entonces aparecen eventos como ferias, concursos, viajes relacionados con ese quehacer, visitas de escuelas, ¿no? Entonces está esa perspectiva de la escritora, ¿no? Que se va colando en estos escritos. Pero también está, que me parece interesante, la perspectiva de la ciudadana, ¿no? Porque por momentos uno la lee y parece que podría estar hablando con ella, porque además va metiendo esos bocadillos pícaros, irónicos, ese humor, esas frases que tan de nuestra comunicación coloquial, ¿no? Y esa parte me parece muy interesante, ¿no? Esa dimensión de la ciudadana común que se dirige a otros conciudadanos, ¿no? Porque no solamente habla
y se cuelan grandes voces de la literatura, sino también comenta cosas que acontecen a su alrededor, ¿no? Como dicen quienes investigan las crónicas, no hace falta irse muy lejos para escribir una crónica, sino que el género, la esencia de este género tiene que ver con una mirada nueva, particular, acerca de todo lo que rodea, ¿no? Al cronista. Entonces, bueno, me gusta esa doble faceta que aparece en las crónicas de María Esther. Me gustaría leer un fragmento, si me lo permiten, porque bueno, ¿para qué hablar tanto yo si está María Esther acá? Y bueno, elegí una crónica al azar, ¿no? Yo cuando hice como la primera lectura de este libro que me envió Daniela, empecé a encontrar así como algunos lugares, como distintas entradas, o en lugar de hacer una lectura lineal que uno puede hacer, porque las crónicas están organizadas cronológicamente, si uno se guía por los títulos puede establecer otras conexiones, ¿no? Tiene varias crónicas que el título empieza con elogio a, ¿no? Y me parece muy positivo, una mirada muy optimista que a veces se queja de la queja, ¿no? De los otros, por ejemplo, ¿no? De la mufa, ¿no? De la burocracia, pero siempre con una mirada optimista y que trata de ver como una dimensión positiva de lo nuestro, de lo que nos rodea, y bueno, y una de las expresiones que ella utiliza, y que yo la puse en el título de una reseña que escribí, que es, ella se llamaba a sí misma una cronista flor de ceibo, ¿no? Que lo definía, que de paso, hoy que veníamos de viaje desde Paraná con Valeria, hay un montón de ceibos florecidos, una hermosura, aparte de que el camino hasta acá es hermoso, y este lugar impresionante, así que bueno, estábamos ahí muy embelesadas mirando lo agreste del paisaje. Y ella se llamaba así en referencia a que, bueno, a veces los ahorros no dan para hacer grandes viajes, para hacer crónicas, no sé, en Medio Oriente, pero hay que revalorizar lo nuestro, y de hecho varias de las crónicas tienen que ver con viajes que ha hecho a distintas provincias del país. Y bueno, y una de ellas es esta, que se titula Semana con Chorrillero, que ya les voy a comentar de qué es. Bueno, esta se publicó, por ejemplo, en el Cronista Comercial, en la sección Ocio Negocio, el 28 de noviembre de 1986. Y creo que se pueden evidenciar algunos rasgos de su escritura. Esta notícula la escribo desde la cama. Así como suena, y aunque sorprenda a más de uno, pero la primera sorprendida soy yo. ¿Qué ha pasado? Pues nada menos que algún virus que está pasando por mi humanidad, gripal o como sea, es archisabido que cuando los médicos no encuentran la causa rápidamente dictaminan virus. En tiempos de virus. Por suerte, muy sabiamente, el galeno amigo decretó cama. Y aquí estoy, entonces, una vez más agradeciendo al inventor de este adminículo asombroso que nos permite estar horizontal y haciendo lo que a todos nos gusta hacer, por sobre todo, nada. Pero como la mente de uno no se queda ociosa, estoy tratando de averiguar dónde recogí semejante huésped para nada esperado. ¿En Corrientes? ¿En San Luis? Porque por estos, si no extremos y distantes puntos cardinales, anduve esta semana. Y como mi intuición me dice que ha sido por los barrios puntanos donde se me acopló el maldito virus, aprovecho para hablarles de esa hermosa y recatada provinciana San Luis de la Punta de los Venados, y de una experiencia que sí vale la pena compartir. La experiencia es la que me ofreció un taller literario, no precisamente de la ciudad capital, sino de la cercana Villa Mercedes, donde tuve que acercarme para entregar un premio literario en nombre de la Secretaría de Cultura y por haber oficiado de jurado, cosa que agradecieron mucho porque, según dicen, fue la primera vez que así ocurrió. Siempre tienen ellos que movilizarse, pago de pasajes y hotel mediante, por supuesto. Como les decía, San Luis es tranquilina y acogedora, lleva con modestia sus casi 400 años de vida a cuestas y sus 200.000 habitantes, pero tiene un vientecito que resulta una permanente infracción a las leyes de la cortesía, el chorrillero.
¿Qué es el chorrillero? Es un viento del sur, medio percherón, que choca con la sierra del Chorrillo y al no poder ascender, parece que el pobre viene un poco debilitado y se le acaban las fuerzas para trepar, se repliega enfurruñado y comienza a dar vueltas como bola sin manija, aunque los entendidos dicen que hace un 8. Y azota todo lo que encuentra a su paso. Por cierto, en un día de esta semana me encontró a mí, razón por la cual supongo que el resultado de sus afanes son estas nanas que estoy padeciendo. Esto aparte, lo real es que ese vientecillo de mal carácter solo se manda la parte por allí, en el Valle de las Chacras. Apenas a 12 kilómetros no existe. Es típicamente puntano, me explican, y me explican también que el escudo provincial tiene 2 venados, que el verdadero nombre es San Luis de la Punta de los Venados y que por eso a sus habitantes se los llama, como es sabido, puntanos. Bueno, sigue la crónica, no quiero robarle más tiempo a mis acompañantes de mesa, pero bueno, nada, me parece un gran aporte traer estas crónicas, que de otro modo, sinceramente, de mi parte es posible que no hubiera leído ninguna, y me parece muy importante esto de poner a disposición del público, y como dice Ivana Romero, por suerte siempre hay alguien que hace el ejercicio de memoria y de preservación para que otros puedan acceder a estos escritos, a este capital cultural, y una de ellas es Daniela. Así que